Vamos a tejer este portabiberón en estambre que sea apto para tejer prendas de bebé. Un tono liso y otro matizado. Este matizado, aunque tal vez no se aprecie bien en la cámara, tiene color rosa, verde agua y amarillo. Entonces vamos a utilizar una hebra de cada uno, los vamos a tejer juntos. Y vamos a ocupar un gancho de aluminio del número 3.5. Comenzamos haciendo un anillo mágico, después 2 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 18 varetas. Recuerden que estas las cerramos en 2 pasos. Hasta aquí tejí 17 varetas más las 2 cadenas de inicio forman los 18 puntos que necesitamos para esta primera vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y después un punto deslizado entre el primero y el segundo puntos de la vuelta anterior. O sea que vamos a quedar entre un punto y otro y así vamos a tejer en toda la vuelta entre un punto y otro. Inicio con 4 cadenas y voy a hacer una vareta entre el segundo y el tercero de los puntos, una cadena y una vareta entre el tercero y cuarto puntos, una cadena, una vareta en el cuarto y quinto puntos. Entonces vamos a formar casitas de esta forma hasta completar 18 en total. Terminamos de tejer esta vuelta, hacemos una cadena y un punto deslizado en la segunda cadena de las 3 que hicimos al inicio de esta vuelta. Voy a pasar con punto deslizado al centro de la primera casita. Hago 3 cadenas y una vareta dentro de la siguiente casita, una cadena y una vareta dentro de la siguiente casita y así hasta terminar la vuelta. Vamos a tejer ahora en este caso las casitas alternadas, entre una y otra va la de la siguiente vuelta. Al terminar vamos a cerrar la vuelta tal y como hicimos en esta segunda, en la segunda cadena de las 3 que tejimos al principio con un punto deslizado y repetimos tal y como inicié la vuelta número 2 y tal como la cerré y pasé con deslizado a la primera casita. En total 7 vueltas más las 2 vueltas de base. Terminamos de tejer el cuerpo del conejo. En esta parte vamos a tejer un holán. Hacemos un punto deslizado dentro de la primera casita, una cadena y dentro de la casita un medio punto, después 2 cadenas y en la siguiente casita vamos a cargar el gancho y sacar un punto por 3 veces, cargar y sacar, cargar y sacar. Estos puntos los estoy alargando de modo que queden a la altura de las 2 cadenas que hicimos de inicio. Ahora cierro todas estas gasas juntas. Hago 3 cadenas y un medio punto en la siguiente casita y así hasta terminar. Después del medio punto 2 cadenas, cargar y sacar un punto por 3 veces en la siguiente casita, cerrar todas las gasas juntas, 3 cadenas y un medio punto en la siguiente casita. En total nos deben quedar 9 motivos como estos en esta vuelta. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Para la cabeza vamos a tejer una pieza con las mismas instrucciones que esta, pero hasta la vuelta número 6, y lo que lleva diferente es que en la primera vuelta en vez de 18 puntos vamos a tejer 16
Por lo tanto nos van a quedar 16 casitas en cada vuelta. No cortamos el hilo porque vamos a continuar tejiendo. Terminamos de tejer las primeras 6 vueltas con las mismas instrucciones que el cuerpo. Ahora vamos a tejer una vuelta de medio punto, comenzando con un punto deslizado en la primera casita, una cadena y dentro de esa casita 2 medios puntos. Y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada una de las casitas hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 32 puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo y dejamos unos 10 centímetros, 15 centímetros para poder coser a esta pieza. En uno de los motivos la vamos a unir de esta manera, coser solo en 2 puntos de este lado con la parte superior de uno de los motivos, procurando dejar el cierre de vuelta de ese lado en donde va a ir la unión. Vamos a hacer ahora 2 piezas más de la siguiente manera. Hacemos 10 cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la segunda cadena hacemos un punto deslizado, otro punto deslizado en la siguiente cadena, después 2 medios puntos, uno en cada cadena, después 2 medios puntos altos, uno en cada cadena, después 2 varetas, una en cada cadena, en la última cadena que nos queda vamos a tejer juntas 8 varetas. Ahora del otro lado de la cadena vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí, pero en sentido inverso. 2 varetas, una en cada punto. Dos medios puntos altos, uno en cada punto. 2 medios puntos, uno en cada punto. Y 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Enseguida hacemos una cadena y en todo este contorno vamos a tejer un punto deslizado en cada punto, procurando que no encoja. Ahora, sin cortar el hilo, vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos sobre la cadena que tejimos, sobre la cadena de base hasta llegar aquí. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer la siguiente pieza en estambre color blanco doble, del mismo grueso que estamos ocupando y el mismo número de gancho. Hacemos un anillo mágico, 2 cadenas y dentro del anillo 15 varetas. En total en esta vuelta nos deben quedar 16 puntos.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena y donde cerramos la vuelta en el mismo punto vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Después 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Y esta secuencia es la que vamos a repetir. 2 medios puntos juntos en un solo punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Nos deben quedar 20 puntos en total en esta vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Enseguida una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y 4 medios puntos solos, uno en cada punto. En esta vuelta esta es la secuencia que vamos a repetir: 2 juntos, 4 solos, 2 juntos, 4 solos, hasta terminar con 24 medios puntos en total en esta vuelta. Después vamos a hacer 2 vueltas más de 24 medios puntos, un punto en cada punto. Cada vuelta se inicia con una cadena. Hasta aquí llevamos tejidas 5 vueltas en total, que se van a tejer tanto para la gorra como para el sombrero. Entonces vamos a comenzar mostrando cómo tejer esta pieza. Iniciamos con una cadena. Todos los puntos que vamos a tejer para la visera se van a tejer en relieve por encima. Entonces hice una cadena, levanto el primer punto, saco un punto de él y cierro los 2 puntos juntos que tengo en el gancho. Este es un medio punto en relieve por encima. Voy a tejer otro igual. Levanto el siguiente punto, saco un punto y cierro los 2 puntos que tengo en el gancho. Ahora en el siguiente punto que levanto voy a tejer un medio punto alto en relieve y un segundo medio punto alto en relieve en el mismo punto. Voy a repetir este paso de tejer 2 puntos en relieve por encima juntos en el mismo punto, pero en este caso ahora van a ser varetas en vez de medios puntos altos. Ya hice la primera, levanto el mismo punto y ahí hago la segunda. Y nuevamente este mismo paso de poner 2 puntos juntos en el mismo punto lo voy a hacer por 2 veces, pero ahora con macizos. Las varetas las cerramos en 2, los macizos en 3 pasos. 1, 2 y 3. Como van 2 en el mismo punto, vuelvo a levantar el punto anterior y tejo otro punto ahí. Este mismo paso lo repito acá. Recuerden que les dije que vamos a hacerlo por 2 veces. El primer macizo en relieve por encima y el segundo macizo en relieve por encima en el mismo punto. Y ahora voy a tejer lo que hice de aquí a aquí. 2 varetas juntas en relieve por encima en el mismo punto. Dos medios puntos altos juntos en relieve por encima en el mismo punto. Y por último 2 medios puntos en relieve por encima, uno en cada punto. Terminamos de tejer ya la visera. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y en todo el contorno, pasando por encima de la visera, vamos a tejer una vuelta de punto deslizado en color rosa.
Comenzamos donde terminamos de tejer la visera, colocamos el estambre y vamos a tejer punto por punto un punto deslizado en todo el contorno, procurando que no encoja. Y al llegar a la visera vamos a tejer en la base donde tejimos esa parte. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora para la otra pieza les voy a mostrar cómo hacer el holán. Tejimos las primeras 5 vueltas y vamos a hacer una cadena y un medio punto en el primer punto, después 2 cadenas, cargo el gancho y saco un punto por 2 veces en el mismo punto, cierro todos los puntos juntos, todos los puntos que tengo en el gancho, hago 3 cadenas y un medio punto en el siguiente punto, 2 cadenas y repito este motivo, cargar y sacar un punto, cargar y sacar otro punto, cerrarlos juntos, 3 cadenas y un medio punto en el siguiente punto, y así hasta terminar. Nos deben quedar 12 motivos como estos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora con estambre doble en color rosa, es el mismo grueso que estamos utilizando, solo cambia el color. Vamos a hacer una vuelta en todo el contorno entre la copa y el ala del sombrero. Entonces, en la vuelta donde tejimos estos motivos vamos a colocar el gancho y atraemos el estambre de atrás hacia adelante. Ahí ya quedó fijo. Ahora voy a hacer un punto deslizado en la base de la última vuelta de medio punto, un punto deslizado donde tejí el medio punto del ala de ese holán, y regreso a la base de la última vuelta de medio punto y hago otro punto deslizado, un punto deslizado donde tejí el motivo y un punto deslizado en la base de la última vuelta de medio punto, un punto deslizado donde tejí el medio punto del holán y un punto deslizado en la base de la última vuelta de medio punto, y así hasta terminar. Nos debe quedar de esta forma. Y aquí ya está rematado. Para armar vamos a colocar, ya sea sobre el sombrero o la gorra, las orejas entre la vuelta número 2 y la vuelta número 3 con 3 puntos de separación que queden centrados con la parte de enfrente. Vamos a doblar este extremo y esta parte 1 centímetro aproximadamente debe entrar dentro de esa vuelta, en ese punto que marcamos. Lo mismo va a pasar con la otra oreja. Deben de quedar así. Esta es la parte del revés, pero les muestro en dónde las colocamos. Aquí son 3 puntos de separación entre una oreja y la otra. Aquí abajo se ven más, pero como hicimos aumentos es por eso. Es en esta parte donde estamos contando los 3 puntos de separación. Después les muestro cómo quedó la unión.
Vamos a colocar el biberón dentro. En la última vuelta de casitas vamos a entretejer el listón, un punto arriba y un punto abajo hasta terminar, y hacemos al final un moño en esta parte, de modo que esto forme un holán. Hay que apretar entonces el listón. En esta parte vamos a colocar un pompón. Estamos hablando de la gorrita, un pompón en la parte central, en la parte superior. Y después, para decorar la cabeza, solamente usamos pompones, ojos móviles de 2 centímetros de diámetro, y las pestañas las recortamos en terciopelo sintético negro, pero ustedes pueden o no colocárselas o ponérselas artificiales. Esto es en cuanto al conejo, que después de hacerle el moño le vamos a colocar 2 florecitas a modo de botones, 4 pompones para que formen las patas y un pompón en la parte de atrás sustituyendo a la cola. Si es la coneja, no va a llevar el pompón aquí, solamente va a llevar las 2 flores en el sombrero. El resto de la decoración va igual que el conejo, sin botones en esta parte, porque las flores ya las lleva aquí. Espero que te hayan gustado y nos vemos en el siguiente video.